Bueno, Fargo, de los hermanos Cohen. Resulta curioso porque yo tenía la sensación de que había hablado de esta película y que tenía un vídeo específico sobre esta Fargo. Pero bueno, no es así, parece que no es así. Y vamos a tratar de explicar por qué hay que ver Fargo, que luego parece que en Amazon Prime, en estos momentos, todavía sigue habiendo una serie con los personajes, sobre todo el más importante, que es el de Frances McDormand, que es el de Mars Gunderson, quien tiene importancia en esta película, pero siempre hay más historias porque es un personaje de mucho peso en la trama. Es una película de Joel e Ethan Cohen, los hermanos Cohen, que tendrán otras películas de gran éxito, pero en esta lo que querían hacer era trasladar una historia del Medio Oeste, porque normalmente solían pensar que las historias más grandes suelen suceder o en Chicago, en Los Ángeles o en Nueva York, pero películas de este calibre, bueno, con una historia más pequeñita, pero con un gran poder en el guión, por dicho, hecho por Joel e Ethan Cohen, la dirección solamente la hace Joel, pues tenía una situación de vacío y que evidentemente estos dos muchachos parece que tienen una relación con zonas que son en el medio este, pero son lejos de Chicago, lejos de grandes ciudades. En este caso, pues tenemos, como digo, una comedia negra en donde el personaje del vendedor de coches, Oldsmobile, en Europa pues puede que sean desconocidos, pues, como en Estados Unidos se conocen productos eh, europeos, pero otros no. Y pasa con respecto a Japón, donde hay los Keiratsus, que producen de todo, pero todo es para Japón. Y mucha parte de la producción es desconocida con los productos en Europa. Pues los Oldsmobile, pues pasa algo parecido. Y parece que este muchacho, este vendedor de coches, interpretado por William H. Macy, un actor que, por ejemplo, en 2006 se interpretará al almirante Sandeker en aquella Sáhara, lamentable y tristemente eh, defenestrada por muchos factores, que sería largo decir, pero es un todoterreno que, por ejemplo, también hace de miembro de las Fuerzas Aéreas en la película de Harrison Ford de Air Force One y se puede pensar en otras muchas películas. Pues este personaje, que es vendedor de estos coches Oldsmobile en Minneapolis, Minnesota, pues tiene una situación que es que tiene necesidad desesperada de dinero. ¿Por qué? Porque se ha metido en unos negocios que son absolutamente increíbles, desesperantes. Creo que tenía que ver con unos aparcamientos que en teoría iban a dar un montón de dinero, pero claro, un aparcamiento en Fargo o en incluso en Minneapolis, pero no en Chicago, no en Los Ángeles, no en Nueva York, pues bueno, pues evidentemente es algo que no tiene tanta salida, no tiene tanto éxito posible. Y digamos que debe dinero y tiene suegro que, bueno, pues necesita dinero, pero su suegro que tiene dinero, no hay una relación familiar que sea buena. Por tanto, no se lo puede pedir al suegro porque el suegro ya piensa que su yerno es un gilipollas, tonto del culo, imbécil y que no tiene media hostia. Por lo tanto, es una situación que no puede hacer. Eh, y digamos que Jerry, Jerry Lundegaard, que es el personaje de William H. Macy, que sería la parte importante de la historia, a pesar de que, como digo, la protagonista es ella. La protagonista es ella porque eh, tenemos esa situación en la que... pero ella, en el sentido de la investigadora. Max Gunderson es la policía que, estando embarazada, investiga el crimen porque lo único que se le ocurre al bueno de Jerry Lundegaard, bueno, voy a encontrarme en Fargo, Dakota del Norte, con unos malandrines, uno de ellos Steve Buscemi, Carl Sowalter,
y voy a hacer que secuestren a mi mujer. Secuestren para dar una suma elevada, en donde a estos les digo que vamos a reivindicar tanto dinero, les doy X y luego la diferencia, el diferencial, para Buchaca y me lo quedo yo. Y la cosa no sale bien. Porque es un tonto del culo, es inútil, es estúpido. Y los contratados son todavía más estúpidos, más inútiles, más imbéciles. Son una panda de despreciables tipos que son unos desgraciados. Pero resulta muy creíble, muy realista, eso está claro, con ese aroma. Se suele decir que Dakota del Sur es mejor, tiene el Monte Rushmore, hecho por Dal Borglum en los años 20, donde están los presidentes, y por eso tiene más visitas. Pero el tiempo atmosférico, el clima, es exactamente el mismo en Dakota del Norte y en Dakota del Sur. Con lo cual, ciertamente, cuando uno ve en este Fargo, esas grandes carreteras, con nieve, esa situación con la persecución, con los coches, cuando da la vuelta de campana, eh, con la situación en la que hay una caja con dinero, con el tema del rescate, que se entierra en un sitio por ahí, y claro, luego vete a buscar dónde está enterrado la pasta. Eh, porque, claro, es que lo enterramos sin GPS, está en el kilómetro no sé cuánto de la carretera X. Venga, ponte a ello. Con lo cual, ahí tenemos situaciones curiosas y pintorescas que alguien de 2023 pues no se plantea porque claro, ahora hay GPS, los coches están bien señalizados, la carretera aunque esté igual de que en el año 1996 o en 1987, que es cuando se establece la relación con la trama original, pues evidentemente la carretera, la nieve, pues sigue estando ahí. El ámbito del paisaje, que es maravilloso, está muy bien tratada la fotografía y los fondos en esta película. Y la música. La música es una banda sonora espectacular. Que está hecha por un tal Garrett Burwell. Eh, eh, pero bueno, que uno se la puede poner, como hago yo, para escribir mis propios libros. Lo que ciertamente es bien interesante. Pues en ese fresco es donde están estos impresentables que no tienen nada de cerebro y seguramente por eso, por la historia original que dijeron, Joel, esta historia está cojonuda, ¿por qué no la hacemos en forma de guión? Después de haberla leído en un periódico por aquí y por allá. Dice, bueno, esta panda de desagradecidos con la vida, desagradecidos con el creador. Bueno, estos son judíos, pero ya saben, el judío-cristianismo, la situación respecto a quien nos hizo del barro y la costilla de Adán y todo aquello. Bueno, tenemos todo en común. Eh, por tanto, ciertamente, esta gente que en vez de decir las cosas claras, porque claro, tiene una relación tóxica, completamente tóxica, entre el suegro y el yerno. La mujer y el marido no se llevan muy bien. Y claro, pues toda la situación chirría bastante con los hijos. Ahí están Jan Lundegard y el que es ella, Christine Rudrun, y el hijo creo que es el Scotty Lundegard, que es interpretado por Tony Denman. No sé por qué he pensado que había dos hijos. Bueno, mala memoria respecto a esta película que, como digo, hay que acordarse porque, como digo, la historia, la trama aquella, sobre todo cuando intentan entrar en la casa y intentan el secuestro, es algo alucinante porque, bueno, es un poco terror a semejanza de lo que pasa en Psicosis en 1960 con la ducha que está homenajeada en esta película de los hermanos Cohen. Con lo cual, ciertamente, tiene riqueza respecto a los elementos, al detallismo, y por lo tanto, ciertamente, es una película que está bien tramada, bien hecha. Eh, y como se trataba de establecer con esa idea de los desgraciados, evidentemente, es una historia en la que
no, las cosas no van a salir bien. No van a salir bien hasta el punto de que, por ejemplo, es clásica la imagen aquella de el personaje de Steve Buscemi, creo que era, tratando de meter en una trituradora de árboles a un hombre porque quiere hacer desaparecer las pruebas. Con lo cual, ciertamente, las cosas no salen bien. Un poco como en el personaje de eh, Brad Pitt en Bullet Train, en Tren Bala, del año 2022, en donde dice, tengo mala suerte, yo tengo mala suerte, siempre tengo mala suerte. Sí, como cuando aquel trabajito que estaba mirando para... y el botón del hotel se tiró de arriba, pero lo llevaste al hospital. Sí, sí, bueno, pero eso no sé si es buena o mala suerte. Bueno, pues este personaje de William H. Macy es un desgraciado. Y los otros son unos desgraciados. Y todo va a salir mal. Y la única que va a salir más o menos bien es el personaje de Frances McDormand, porque es una investigadora que tiene por lo menos una neurona y media. El resto de neuronas está con la criatura que va a nacer. Y digamos que es esa situación que, como digo, deja suficiente buen cuerpo, sobre todo con el asunto de ella como investigadora, el entorno, y que cuando uno piensa en estos lugares, pues piensa, bueno, estos son lugares tranquilos, aquí nunca pasa nada, aquí, bueno, es todo aburridísimo, y aquí los crímenes son absolutamente imposibles, pero precisamente es en los lugares así donde es más posible que la gente se coma el tarro, la gente empiece a darle a cosas que, bueno, la locura nórdica, un poco como pasa en Finlandia o en Noruega y el norte de Suecia, esta situación de, bueno, pues acabar un poco... Bueno, pues estas cosas pasan. Y ciertamente habrán notado el hecho de los apellidos nórdicos, apellidos suecos del ámbito de Escandinavia. Bueno, pues está buscado porque evidentemente se tiene esa idea de que los vikingos llegaron siglo XI a través de Finlandia y bueno, pues parece que hay una colonia de suecos, de nórdicos, de escandinavos mm, en esta zona de Minnesota, de Dakota del Norte, lindando en la frontera con Canadá. Con lo cual, ciertamente, es una combinación interesante respecto a esta gente del medio oeste. La nieve, lindando con Canadá. Se sabe que en la zona de Canadá, al otro lado, la mayor parte de la población, un porcentaje elevadísimo de la población de Canadá, está en la frontera con los Estados Unidos. Y evidentemente, cuando más va al norte vas en el territorio del Canadá, pues más despoblado está. Y sobre todo ahí viven los inuits, es decir, los antiguamente conocidos como esquimales. Con lo cual, ciertamente, es una historia bien ensagrada, engarzada, de una familia disfuncional, completamente disfuncional, que tiene unas problemáticas que pueden ser bastante razonables, que, es decir, no razonables de que sean buenas, sino que es plausible que estas cosas pasen en una situación que evidentemente tanto para los coches al venderlos como en el negocio de aparcarlos, pues evidentemente hay mucho espacio, espacio todo el que quieras. Ya en ese momento, en las ciudades, en buena medida, que habían generado unas zonas en el centro para el tema de aparcamiento, parece que la situación urbanística empezaban a cambiar, incluso en las grandes ciudades, llámese la zona de Boston, o en muchas otras ciudades de la zona más cercana a Luisiana, llámese San Luis, en Missouri, pues un montón de ciudades en Estados Unidos y sobre todo las más pequeñas, evidentemente no tenían la masa crítica suficiente para tener tanta importancia los coches como para vender muchos coches. Evidentemente como vendedor es un cero a la izquierda y es más, le roban las ventas, lo cual ciertamente es increíble, y lo cual es un
una muesca más de este tipo es un desgraciado. Es un pelamangos que fue con braguetazo y todo a la boda y bueno, pues sobrevivió porque pues porque la mujer es heredera de una riqueza grande. Pero aquí no hay más cera de la que arde. Y por lo tanto, ciertamente, tampoco hay para que si él se mete a empresario, pues hombre, sale trasquilado. Está clarísimo. Porque el que tenía la imaginación es el suegro. El yerno, ya desde el primer tiempo, ya le tenía enfilado. Y el yerno no hace más que dar justificaciones para que ese apriorismo, ese prejuicio, se vea autojustificado en cosas que le dice el suegro a su hija. Parece que fue una boda en contra de su criterio, pero claro, la mujer pues también tiene sus respetables, ¿eh? Su voluntad, su santa voluntad, y bueno, pues hizo lo que quiso. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos esa realidad de la película, con los personajes, el hijo, el marido, el suegro, y toda la situación por fuera, con los malandrines y con la policía que tiene que investigar, que entra cuando... Oye, ¿qué, le llaman estando ya en su casa? Oye, ¿qué ha pasado esto? Bueno, pues aunque pero estás embarazada. Bueno, pues hay que investigar. Bueno, pues estas cosas que el servicio público llevado a la máxima expresión. Como digo, globalmente, por cerrar, es una película que amerita ser vista más de una vez, porque es rica en detalles, es muy buena en cuanto a imagen, a abrirnos el campo, abrirnos a otros escenarios como la zona de Fargo, que es fundamentalmente dar a conocer este punto de Dakota del Norte y por tanto decir que Estados Unidos es mucho más rico que en la costa este y la costa oeste, mucho más rico que San Luis o Chicago, en la costilla central. Hay muchas ciudades en el medio oeste, pequeñitas, como esta Fargo, que bueno, pues pueden ser el trasunto de historias bien ricas y bien nutritivas, como por ejemplo esta Fargo de los hermanos Cohen, ya hecha en 1996, hace ya unos cuantos años, pero que sigue teniendo importancia en la actualidad. Como digo, ha tenido una continuación para la personaje de Frances McDormand como investigadora de otras historias, como es esta serie que lleva el nombre de Fargo. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti gelpean.